Ok, buenos días a todos. Buenos días que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 7, versículo número 4, perdón. Hebreos 7, 4. Estamos en esta porción que está hablando el escritor de Hebreos acerca del sacerdocio de Cristo. Él quiere establecer la superioridad de Cristo como sacerdote de la casa de Israel para anteponer o enseñarnos que el sacerdocio de Cristo es vigente en este tiempo. Pero sin embargo la escritura, como siempre inspirada por el Espíritu de Dios, porque aquí trae una historia que tiene mucho fundamento en muchas cosas espirituales, nos deja ver claramente esta parte, ¿no? La parte de la obediencia, la parte de la comunión con Dios, la parte de donde Dios obra en el corazón entendido, ¿no? Cuando hay una disposición en el corazón, porque hemos visto que este encuentro entre dos personajes se da de una manera ocasional, surge en el libro de Génesis así, y así como surge esta historia, así desaparece, ¿no? Pero nunca podemos dejar de ver lo que el escritor está poniendo como énfasis, que es el sacerdocio de Cristo. Ese es el punto aquí, la superioridad del sacerdocio ante el sacerdocio humano, levítico, de la casa de Aarón. Porque el contexto es porque los creyentes a los cuales está dirigida esta carta se estaban regresando al sacerdocio levítico. Estaban dejando la comunión con Dios, estaban dejando esa relación con Dios, las circunstancias así lo ameritaban, y estaban volteando hacia el templo. Aquí el templo, como lo hemos dicho, seguía en funciones, se seguía haciendo toda la liturgia sacerdotal, el esplendor de todos esos hombres, y este pequeño remanente de creyentes se sentían abandonados, sin Dios. Ese es el punto aquí. Pero sin embargo nos deja ver esto que es muy grande. Por eso utiliza la palabra del verso 4, considerar, que literalmente significa discernir. Ahora, el Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad, es la función que Él hace en la iglesia, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que comprobemos, ¿sí? Pero para eso hay que tener un corazón dispuesto, ¿no? Si no tenemos un corazón dispuesto, pues rechazamos la guía del Espíritu de Dios, porque aquí hay muchas cosas que Dios habla aquí en una simple historia. Nos lleva a un principio de adoración, pero también nos lleva a un principio de orden, porque el orden establecido en las personas es diferente. Abraham tenía más peso espiritual porque ya era el portador de la promesa de Dios que Melquisedec, pero Melquisedec representaba el sacerdocio, la representación de Dios entre los hombres. Entonces aquí lo dice claramente que aún siendo Abraham mayor, recibe la bendición del menor. ¿Quién es el menor como persona? Melquisedec, por el acto de obediencia y de adoración que hace Abraham a Dios. Eso es lo que aquí implica. O sea, Abraham entrega los diezmos, se inclina ante el sacerdocio de alguien menor, o sea, la figura menor, pero que representaba a Dios, ¿te fijas? Entonces es un acto de obediencia grande lo que hace Abraham aquí, y que lo antepone siempre la Biblia, y sobre todo Pablo y el escritor de Hebreos nos dejan ver que Abraham es considerado como el padre de nuestra fe, de lo que él hizo, creyó, caminó con Dios. Es el ejemplo vivo para nosotros, ¿no? De ese hombre que era idólatra, que es alcanzado por Dios, que tiene un encuentro con Dios y que tiene muchas experiencias con Dios, pero al final su fe es probada en esa confianza, en ese amor a Dios, ¿no? O sea, cuando la fe de Abraham es probada con su hijo, representa el amor, la confianza que tenía en Dios, ¿no? O sea, él sin dudarlo, la historia dice, toma a su hijo y sigue la instrucción de Dios, ¿no? Confiando plenamente en Dios, ¿no? O sea, Dios no le dijo, vamos a hacer eso, toma a tu hijo y sal. Entonces, ese es el punto. Entonces, esa palabra considerar es fundamental, ¿sí? Y el contexto es, si nos enfocamos en lo que queremos y endurecemos el corazón,
Aquí está hablando de un principio, no está hablando de dinero, no está hablando de cosas materiales, está hablando de un principio de adoración. Abraham adora a Dios reconociendo que la victoria que él tuvo sobre los reyes se le entregó Dios. Ese es el principio. O sea, él reconoce, ¿sí?, que eso que él ha obtenido ahí, Dios se lo otorgó. Y al reconocer eso, reconoce la autoridad espiritual que Dios le pone. O sea, el contexto es bien importante, porque hay que ir a la historia. Melquisedec aparece aquí, ¡fum!, desaparece. Pero Abraham es constante, todavía en el Nuevo Testamento es retomado. Ya de Melquisedec, lejos de estos pasajes bíblicos, se toca, pero ya no hay esa profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Y aquí lo pone, y hay que leer con ese cuidado, porque él mismo lo pone como patriarca. O sea, estás hablando de un hombre de influencia económica, un hombre de influencia política, estás hablando de un hombre ante Dios, ante el mundo donde él se circulaba, como decimos en México, un hombre pesado, para que me entiendas, ¿no? O sea, eso es lo que está diciendo. Por eso dice, ¿cuál grande era este? O sea, Melquisedec, quien aún a Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. O sea, ¿y quién reconoce eso? Abraham. ¿Por qué? Porque está siendo guiado en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios. Y por eso lo llama el patriarca, ¿no? Entonces, para nosotros no tiene mucho peso este reconocimiento, pero para los de la carta en ese tiempo, pues sí, porque hablar del patriarca, hablar de Abraham era de mucho peso, ¿sí? Entonces, lo que dice aquí el escritor de Hebreos es no subrayar la grandeza de Abraham como persona, ¿no? Sin embargo, reconocemos lo que la Biblia dice. El apóstol Santiago decía yo hace 8 días, nos recuerda que Abraham era considerado amigo de Dios. O sea, eso es lo que nos dice, ¿sí? Entonces, era grande en relación con el Señor, grande en riqueza, fuerza política, estatura moral, y él ya era el heredero de la promesa que Dios le había dado. En tus simientes serán benditas todas las familias, ¿sí? Entonces, por eso llama la atención esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere él demostrar? Quiere demostrar que aún un hombre con ese revestimiento de poder, de todo lo que tenía Abraham, reconoce la autoridad establecida por Dios. Eso es algo importante. Eso solamente viene del Espíritu. Cuando tú andas en la carne, lo primero que haces es rebelarte a toda autoridad. Toda autoridad. Y el enemigo trabaja totalmente en eso, ¿no? Entonces, aún la historia nos muestra que los reyes se doblaban ante reyes. Era un acto de aquel tiempo, ¿sí? Y hacían homenajes, ¿sí? Entonces, por eso vemos cómo Abraham, en esa obediencia, en ese acto de adoración, en ese reconocimiento, le otorga a Dios lo que es de Dios. O sea, es la primera vez que aparece en el contexto bíblico la palabra diezmo, jamás había tocado. Sí, ya aparece después en la ley y todo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos decir que a pesar de la incuestionable talla de Abraham, llegó el momento de que él hace homenaje a Dios ofreciéndole el diezmo en la persona física de Melquisedec, que era el sacerdote de Dios Altísimo, ¿no? Entonces, y Melquisedec, fíjate, no reconoce, o sea, no se ve que se rinde ante Abraham, porque él estaba revestido de la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, el versículo 5 nos deja ver claramente eso, ¿no? Ciertamente, dice, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos, dice, de Abraham. Fíjate, habla de que todos son hijos de Dios, pero que hay funciones diferentes en el cuerpo de Dios, en la obra de Dios, y el espiritual reconoce esas funciones. Aquí los pone como los levitas, ¿sí? Que a ellos
La historia nos dice que no se les dio tierra de posesión, pero los que tenían que mantener, dar esa provisión, eran sus propios hermanos. No poniendo, fíjate, no poniendo a los levitas como superiores, sino yendo al orden establecido por Dios. Eso es bien importante. Ahora, aquí sabemos que el sacerdocio tiene un aspecto de linaje natural y un llamado al espiritual. Entonces podemos decir que todos los sacerdotes venían de la tribu de Leví, de Aarón, pero no todos eran sacerdotes. O sea, pero había esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que él quiere poner claro que no podemos dejar de ver? El sacerdocio de Melquisedec por encima del sacerdocio de Aarón, o sea, el de los levíticos. Es lo que él está poniendo aquí. Y utiliza a la persona de Abraham para darnos ese ejemplo. Entonces, cuando habla aquí de los diezmos, en el verso 5, lo está refiriendo no a todos los de la tribu de Leví, sino a aquellos que habían recibido el llamado al sacerdocio dentro de la tribu de Leví. Aquí lo dice claro el verso 5. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, o sea, no todos. O sea, ¿era importante el linaje? Sí. ¿Todos somos iguales delante de Dios? Sí, pero hay un orden establecido dentro del orden de Dios. Es un orden establecido, ¿sí? ¿Y quién entiende ese orden? El espiritual. El natural no lo entiende. Entonces, los diezmos de Israel eran dados al principio a la tribu de Leví, y ellos apartaban también para los sacerdotes. O sea, de ahí venía para lo que se conoce en ese tiempo, y ya no hay más explicación, el diezmo del diezmo, así se conocía. O sea, la tribu de Leví recibía, ellos apartaban y se lo daban a los levitas. Pero ahí, ¿quiénes eran? Porque los levitas eran los que eran los administradores de los bienes espirituales, ¿sí? Entonces eran los sacerdotes. Acuérdense que el sacerdocio se establece para esa parte espiritual. Eran los que ministraban la parte espiritual del pueblo hacia Dios. Era lo que hacía. Entonces, y Aarón, sabemos, era hermano de Moisés, ¿sí? Era uno de los muchos de las descendientes de la tribu de Leví, ¿sí? Entonces, la casa de Aarón fue designada para hacer el servicio a Dios bajo el Antiguo Testamento. Entonces, había una cuestión bien importante de linaje natural y una cuestión de preparación espiritual. O sea, eran llamados al sacerdocio. Todos estaban ahí, todos dependían, pero algunos cuantos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice el verso número 5. Dice entonces, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben, ya vimos que hay una parte, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Eso es bien importante. Ante Dios no hay superioridad, pero hay funciones diferentes. Cada uno de nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo funciones diferentes y deberes diferentes. El deber de los levitas era ministrar a Dios, y el deber del pueblo era sostener a los levitas. Funciones que hay. Y aquí lo dice claramente, recibían de sus hermanos. Dice, aunque estos, fíjate, ahí está hablando un aspecto meramente judío. Para el judío, la descendencia de un hombre está en sus lomos. No quiero ser más, pero lo que expresa, dice, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que había un linaje, y en ese linaje determinado por Dios hay una responsabilidad. Si que era la responsabilidad
que el pueblo tenía que sustentar a los que venían de la tribu de Leví. Pero sin embargo, pone algo que es bien importante: hermanos. ¿Qué significa eso? Que todos venimos espiritualmente del mismo Padre. O sea, todos somos hijos de Dios. O sea, quiere decir que somos iguales, pero hay funciones. Y las funciones no nos hacen superiores. O sea, ese es un punto. Sí, porque ese es algo que trabaja el enemigo. ¿Por qué te voy a dar si tú eres superior a mí? No, somos iguales, pero hay un orden establecido por Dios. Entonces, el diezmo era el reconocimiento del carácter especial de la tribu de Leví dentro de la nación, porque ellos eran los administradores de los bienes divinos. O sea, era un reconocimiento. O sea, alguien se tiene que encargar de eso. Y el encargarte de eso, pues no te permite hacer otras cosas. ¿Y qué hace el pueblo? Pues de hecho pues es el orden en el Nuevo Testamento. Cuando están poniendo el orden, dicen, no, los ancianos al estudio de la palabra, y nosotros, dice, vamos a atender las mesas. Hay un orden establecido, ¿sí? Entonces, pero aquí lo importante es que tengamos que no perder de vista lo que está diciendo, que es Melquisedec, ¿no? ¿Sí? Es algo muy importante, ¿sí? Melquisedec era un forastero sin credenciales, sin genealogía. O sea, era pues alguien que aparece así, así como llega, así se va, ¿no? Pero sin embargo, Abraham, siendo el portador de esa promesa, de esa investidura que él ya portaba, pues le da los diezmos, ¿no? Entonces, eso es lo que debe de representar en esta porción el interés de lo que quiere mostrarnos el Espíritu de Dios. O sea, hay un orden, los receptores de la carta lo entendían, ellos vivían bajo eso, sí estaba funcionando, sí, estaba funcionando el sistema levítico, sí, pero es bien importante. Entonces, esto es muy importante. Entonces, Abraham lo que hace al encontrar la autoridad revestida por Dios, se arrodilla ante él, le rinde, o sea, le da. ¿Por qué? Porque él entiende que era el sacerdote, la representación humana, vamos a decirlo, del Dios Altísimo. Ahora, ya lo dijimos hace 8 días, ¿quién le dijo esto a Abraham? O sea, no había vestidura, o sea, en el tiempo de estos se reconocía a un sacerdote desde lejos, sus vestiduras, todo lo que portaban, todo lo que hacían, todo. Pero él se entiende que no había esto. O sea, o sea, ¿quién le dijo esto, no? Entonces, prácticamente Melquisedec era un forastero que le sale al encuentro. Y Abraham reconoce eso. ¿Quién te lleva a considerar esa obediencia, ese entendimiento? ¿Quién te da la luz de las cosas? El Espíritu de Dios. Es lo único, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque él reconoce, Abraham, la superioridad espiritual de Melquisedec. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Y sin embargo, históricamente, insisto, es bien importante, ¿no? Amigo de Dios, el portador de la promesa, ¿sí? Era un hombre pues que caminaba con Dios, ¿sí? Pero sin embargo era un hombre de fe, que creía en Dios. Pero fíjate que algo bien importante, aquí está: la fe genuina te lleva a la obediencia de Dios, porque lo conoces, porque experimentas ese caminar con Dios. Eso es bien importante, ¿no? O sea, somos muy susceptibles a ser rebeldes, ¿no? Somos muy susceptibles a desobedecer, pero no nos damos cuenta que estamos poniendo en riesgo nuestra fe. O sea, yo no puedo decirme hombre de fe en qué, si no estoy dispuesto a obedecer lo que yo creo se manifiesta y lo vivo. Entonces, ¿para qué lo creo? O sea, de alguna manera yo voy a creer que Dios es soberano y Él va a venir y va a mostrar su soberanía. ¿Cuál es mi respuesta a lo que creí y entendí? Mi obediencia. Entonces, ¿qué caso tiene que yo crea, que yo vea, aprenda, si sigo viviendo igual? Entonces ya es el. Entonces, ¿qué hace Abraham? Hace eso. O sea, él no lo deja ver. Entonces, aquí pone
un orden Dios. En el verso 6 nos deja ver esto, dice, pero aquel cuya genealogía, fíjate, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y ¿qué hizo? Y bendijo al que tenía la promesa. ¿Cuál es la respuesta de Dios a un corazón obediente que quiere conocerlo? Bendición. Ahí está. O sea, Abraham recibe sin cuestionamiento de uno menor, vamos a ponerlo así, recibe la bendición, esa bendición que le da Melquisedec. ¿De parte de quién viene? De Dios, porque él estaba revestido de la autoridad de Dios. Entonces, si la comunión con Dios a través de la fe te lleva a la obediencia y recibes bendición, ¿qué recibes de la desobediencia? Fíjate, ahí apelamos a la gracia de Dios, apelamos a la grandeza de Dios, que no nos retribuye conforme a nuestras maldades, que es un Dios tolerante, que nos habla, que nos dice, que trata con nosotros. O sea, imagínate que Dios en el momento que quisiéramos nos mandar un rayo, ¿no? Otra iglesia seríamos, ¿no? Pero en esa benevolencia, en esa paciencia, en esa longanimidad que tiene Dios hacia nuestras vidas, brincamos la cerca con mucha facilidad. Pero aquí la muestra es que es un hombre que se está moviendo espiritualmente, viene de derrotar a reyes. Y un hombre que viene en ese camino reconoce, o sea, quiero que vayas a tu imaginación, de la nada le sale al encuentro. No venía orando Abraham, Señor, quiero verte, o sea, le sale al encuentro. Entonces, al tomar, dice la final del versículo 6, al tomar los diezmos de Abraham, él retribuye esa obediencia y esa fe y esa comunión con Dios en bendecirlo. Dice, y bendijo al que tenía, y lo vuelve a repetir, tenía que la promesa, porque va a poner claro que en el contexto de Dios, lo importante es el orden que Él establece, no importando quiénes seamos, porque todos somos iguales. Pero tú entiendes la función. ¿A qué punto queremos llegar? En persona, Melquisedec era menor que Abraham, ¿sí? Pero ¿quién entiende ese orden? Abraham, y la respuesta de parte de Dios. O sea, un hombre menor, revestido con la autoridad superior, bendice a Abraham. Dice, por eso pone la palabra y sin discusión. Esta palabra, discusión, significa contradicción, controversia, pero también significa disputa. ¿Qué es lo que hoy lleva a la rebelión? A disputar, a buscar. Dicen, no, es que el diezmo no es obligatorio. Mira, nada de Dios es obligatorio. Dios no nos obliga a nada, pero nos ha dado la naturaleza capaz de obedecer su palabra. A mí no me obliga a pararme aquí, si yo fuera un asalariado. A ti no te obliga a venirte a instruir, porque estarías buscando otra cosa. Pero esas son las respuestas de la disputa, de la discusión. Quiero discutir. Sí, peleate con Dios. Está bien. Porque la obra es sostenida por Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Fíjate, y sin discusión, ¿cuál es sin discusión? La bendición que recibió Abraham de parte de Melquisedec. No hay discusión, no hay ninguna contradicción. Todo acto de fe, todo acto de obediencia nos pone en un contexto de bendición delante de Dios. Pero eso es voluntario. ¿Quién obligó a Abraham aquí? Nadie. Están las verdades aquí. Ahora, si tú no quieres o la iglesia no quiere ver estas verdades, todo es su derecho. Todo es su derecho. O sea, nadie, si yo lo he dicho ahora que estamos estudiando la carta de los Colosenses y voy a hablar este domingo sobre eso.
si no escuchas a Dios, si no te sitúas en la reconciliación que Dios ha hecho contigo y te ha llamado al entendimiento, pues ¿qué más puedes hacer? Porque es la evidencia que soy reconciliado con Dios. Hoy escucho a Dios. Antes sí había conciencia y Dios no dejaba de hablar a mi conciencia, pero hoy claramente hay dirección de parte de Dios. Entonces, fíjate, hoy todavía esa bendición que recibió Abraham, sus descendientes de Abraham, aún nosotros, somos receptores de esa bendición que vino de parte de Melquisedec. Somos descendientes. Porque fue una bendición de parte de la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, Abraham. Dios bendiciendo a Abraham y nos ha alcanzado a nosotros. ¿Por qué? Porque nos deja claro que Abraham, siendo aún el poseedor de la promesa, fue bendecido por Melquisedec. Porque cuando sale el libro de Génesis nos dice que cuando sale Melquisedec al encuentro de Abraham, le ofrece pan y vino y le bendijo. Y él lo recibe. Entonces ahí en ese momento, si Abraham fuera otra persona, dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Por qué vas a bendecir tú a mí? ¿Quién no sabes quién soy yo? No, Abraham dijo: de Dios. Entonces la pregunta es: ¿quién hizo todo eso? En dos seres diferentes, tiempos diferentes, el Espíritu de Dios. ¿Quién te lleva a ese entendimiento? El Espíritu Santo. Por eso siempre es la fuente, la escritura, la oración, la comunión. Pero si dejas eso, pues dejas todo. Porque hoy la fuente para muchos es el internet. No estoy de acuerdo con esto, voy y busco a ver qué dice fulano. ¿Está bien? Yo acabo de ir a una enseñanza, me mandaron un video acerca de, y no lo voy a tocar más, acerca de que si los cristianos debemos, en el momento de morir, ser incinerados, si es pecado o no. Pues yo oí, pero pues le digo a mi esposa: si yo muriera hoy, no tenemos para comprar una posesión en un panteón. ¿Cuánto te cuesta un panteón ahorita? 30, 40 mil pesos. Digo, pues no vayas a enterrar en el jardín, hija. Digo, ¿estás entendiendo? O sea, ahorita no tenemos 30, 40 mil pesos para comprar una mínimo, y eso allá en el pueblo de no sé dónde, ¿no? Pero sí estás entendiendo, ¿no? Posturas ideológicas y te dicen eso y se van y dicen: escuchas y mira y callas. Porque hoy lo nuevo son las urnas, ¿no? Que te venden, ¿no? Tienen un costo mucho menor, ¿no? Por ejemplo, todos los que murieron en el COVID cristianos, en los lugares, ¿qué hicieron con los cuerpos? A la gente le entregaron las urnas. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Dios se equivocó? ¿Estás entendiendo? Pero ¿quién te enseña todo esto? El Espíritu de Dios. Confirma. Ahora, si teniendo tú un lugar heredado, comprado, haces otros ritos, ya es otra cosa. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham no le dice: mira, yo soy esta persona, a mí Dios ya me habló, a mí ya me dio la promesa. No, él recibe la bendición. Habla de un corazón dispuesto a la voluntad de Dios. Y la obediencia trae eso, ¿no? Él no le dice: ¿quién eres tú? ¿Qué necesidad tengo de que tú me bendigas? Ninguna de esas. Por eso regresemos al texto, dice el verso 7, ahí anótale: sin discusión alguna. Hay cosas que no hay que discutir, ahí está.
Ahora, si tú quieres poner disputa y decir que sí, que no, ya es tuyo. ¿Cuál es la discusión alguna? El menor es bendecido por el mayor. ¿Y quién era el menor espiritualmente? Abraham. ¿Quién era el mayor espiritualmente? El sacerdote, porque era el representante de Dios. No en el contexto natural. ¿Te fijas? Hoy que predomina, no, yo soy fulano, mengano, ¿por qué te voy a dar? ¿Por qué te voy a escuchar? Entonces, si a mí también Dios me habla, lo que haces, bueno, pero híjole, a mí Dios me puso como pastor, entonces ¿cómo le hacemos? O sea, yo no escogí estar aquí. Ahora, si tú tienes un llamado, pues levántate y empieza la obra en tu casa, en la sala de tu casa, y empieza a predicar, a enseñar, y gloria a Dios, ¿no? Pero siempre es esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Esa palabra sin discusión del verso 7 y lo que dice el verso 7 habla de un orden espiritual. Y ante eso, escúchame bien, no hay discusión. Dios no se equivoca. Dios no llama a alguien al ministerio y lo establece aventándose un volado al aire. Y no te dice a ti que para cumplir tus deberes, esa persona te debe de caer bien o mal. Imagínate. O sea, somos llamados a soportarnos, ¿no? Mutuamente, ¿no? Somos llamados a servirnos como mutuamente, cada quien desde su lugar, cada quien desde donde estamos, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? Porque hay un orden. Fíjate, por ejemplo, yo le he pedido mucho a Dios en mi oración personal, que en el momento de mi vejez, ya mi tiempo de partida, me dé la oportunidad de bendecir a mis nietos y de ver con mis ojos quién va a estar aquí. Porque eso no es una empresa, ni familiar, ni el linaje. O sea, yo le he rogado a Dios, si está en su gracia, que en la vejez ya nos pueda bendecir a mis descendencias. Tengo 4 nietos directos y más indirectos. Y ver que el día que yo esté aquí, que yo parta, alguien se quede aquí de lo que venga del corazón de Dios. Porque este remanente no inició en el 2016 ahí a la aventura y va a desaparecer. Formamos parte somos una pestaña del ojo de Dios. Y este remanente está, hoy lo vemos, yo lo veo, o sea, a mí me impresiona ver los niños que conocí de bebés, nacieron aquí, ya están en etapa de entrar adolescentes, ¿no? Pues este año brincan muchos que vienen desde el vientre de sus mamás. Entonces ves y dices, Señor, es tu mano, es tu gracia, es tu obra, y no depende de nosotros, depende de ti, Señor. ¿Por qué? Porque hoy se ha roto todo eso, ¿no? Es bien importante que tú como padre añores bendecir a tus hijos antes de irte con el Señor y darles esa bendición de conocer a Dios, de que sigan en el camino. Es la mayor herencia que puedes darle a tu descendencia, ¿no? Que todo lo demás se acaba. Todo, el pleito, las cosas materiales, ¿a dónde están? Es lo más grande que puedes ver a tus hijos convertidos, sirviendo, con todas sus imperfecciones. Y decir algún día, yo oro y anhelo, pues ver a mis nietos, ¿no? Sirviendo, ¿no? Ahora, la garantía de que estén aquí, pues no es garantía. Pero anhelamos eso, ¿no? Y por eso trabajamos y por eso guardamos nuestra vida para ser ejemplo, a pesar de todo lo que se dice de nosotros, ¿no? Ser ejemplo. Porque aún en lo natural, fíjate, la escuela donde están mis nietos, el eslogan se enseña con el ejemplo. Eso es su eslogan. Sí, es verdad. Se enseñas con el ejemplo. Entonces, y eso se ha perdido hoy en día. Pues por eso es bien importante. Hoy la bendición que vino de Melquisedec, siendo el mayor,
espiritualmente se la da a Abraham, Abraham la recibe. Y hoy nosotros recibimos esa bendición de parte de Dios. Ahora, ¿que hubiera cambiado algo? No, no hubiera cambiado nada. El plan de Dios es suficiente. A lo mejor Abraham se hubiera enardecido y dicho, no, ¿tú quién eres? Sí, eso no hubiera cambiado los planes de Dios. Pero vemos un hombre temeroso de Dios. Entonces, por eso dice, sin discusión alguna. ¿Por qué? Porque el orden bíblico no se discute, hermanos. No se discute. El orden establecido por Dios es así. El menor bendiciendo al mayor. ¿Menor quién era? Melquisedec, sin genealogía, sin padre, sin madre. Y la investidura de Abraham, imagínate, el patriarca. O sea, es algo bien importante. Ahora, ¿por qué quiero bendecir a mis nietos? No porque yo sea mayor. Pero si algo puedo heredarles a ellos y orar por ellos y congratularme y decir, Señor, los pongo en tus manos, que te conozcan, que te sirvan, que te amen, pues qué mejor, ¿no? Es un ruego. Pero ¿qué te lleva a reconocer la autoridad? Dios, cuando estás en el Espíritu. Somos iguales, pero hay deberes dentro de la iglesia. Yo no tengo por qué pararme aquí y pedir lo que a la iglesia le corresponde. Pero ¿sabes cuándo lo hacemos? Cuando hay ese desamor hacia la obra de Dios. Llamamos la atención, decir, hermano, no puede ser que estemos pasando esto. Dios no se equivoca de habernos traído a este lugar. Pero no somos suficientes ni para sostenerlo. ¿Por qué? Porque anteponemos nuestros egoísmos, anteponemos nuestra condición emocional, anteponemos si me cae bien el pastor, porque el pastor dijo en la mañana adúltero y me volteó a ver. Anteponemos eso. Hay estructuras establecidas por Dios claramente en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Primer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quién lo pone? ¿Dios o los hombres? Y Dios quiere que respetemos en todos los niveles. Y vemos el ejemplo de Abraham. Aquí no está hablando de dinero, aunque le dio lo mejor, dice el botín, que significa lo mejor, significa la corona de lo que él traía. Porque él reconoce lo que es de Dios y le da a Dios lo que es de Dios y reconoce eso y eso le trae una bendición a su vida. Y recibe la bendición de alguien menor que no aparece más. Eso es lo que nos enseña el orden bíblico. Porque Abraham era el antepasado de Aarón. Y de ahí viene la línea sacerdotal. Entonces por eso dice que cuando se arrodilla Abraham ante Melquisedec, todo el sacerdocio levítico se arrodilla ante él. ¿Y quién es el prototipo de Melquisedec? Cristo. Ahí vamos a llegar. O sea, todo es a través, o sea, lo que hacemos hoy no lo haces para nosotros, lo haces para Dios. Entonces, si reconoces la grandeza de Dios, ríndete a Dios y no te importa. Pero tu egoísmo dice, ¿por qué? ¿Por qué a Él? Porque vamos, y voy a volver a hablar el domingo y no se la pierdan acerca de la injerción. Nosotros no somos partícipes en nada de eso. No somos partícipes de cuándo vamos a nacer. No somos ni dónde Dios nos elige. Además, ¿tú fuiste partícipe de ser mexicano? ¿De tener los pelos de punta así? Pues no, así naciste. ¿Pero qué es el engaño? Escoge. ¿Escoge qué? ¿A quién? Tú no escogiste a papá y mamá. Eso no es democracia, eso es teocracia. Y Dios ha dejado la democracia, como el hombre ha dejado a Dios, deja que el hombre se gobierne a sí mismo. Esa es la democracia.
El hombre gobernándose a sí mismo. Y vemos la ruina en la que estamos como personas, ¿no? Como país, como sociedad, como mundo, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Sí, recibían los levíticos mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de quien vive. ¿Quién vive? Cristo. ¿Sabes que estos lugares son para expandir el reino de Dios, para proclamar la palabra de Dios? ¿Sabes que lo que han querido hacer en Tultitlán es cortar eso? Y no lo han logrado y no lo van a lograr. Porque la proclamación del evangelio no depende de un lugar. Sí, necesitamos un lugar. Pues hoy con este frío, pues, estuviéramos ahí afuera, ahí, pues estaríamos congelándonos, ¿no? Pero no depende de eso. Eso es lo que ellos quieren. Tras de todo eso, toda la mentira, de todo lo que han hecho, está eso. Cortar la expansión del evangelio, el discipulado a la iglesia. ¿De quién es obra esa? No me digas que de Dios. Entonces, ¿qué es lo que establece aquí en el verso 7? Que el único sucesor en las escrituras de Melquisedec es Jesucristo. Por eso Abraham recibe la bendición de Melquisedec, porque la recibe de Cristo. Y cuando él, fíjate, cuando Abraham le da el diezmo, representa su sumisión a Dios. ¿Tú dices a quién se lo das? ¿A tu ego? ¿Tú decides a quién darlo? ¿Estás enojado con la iglesia? ¿Estás enojado conmigo? ¿Lo retienes? ¿No se lo das a nadie? ¿Vas y compras esto y se lo das a los pobres? ¿Quién te mandó? Pero es lo nuevo ahora. No es bíblico, no es forzoso, no es de la ley, fuera de todo. Porque aquí dice claramente, ante el orden establecido de parte de Dios, sin discusión alguna. Punto. Imagínate si yo me parara aquí y voy a escoger a quién enseñar y a quién no. No, pues ya estaría como los de Colosenses, ¿no? Mi grupito acá de los elegidos. O sea, a todos les doy ahí pajita y todos me agarro a los ricos y los siento allá abajo en mi oficina y a los elegidos. Pero ahí el diezmo de 500 por clase. Pues eso han hecho. Grupitos elegidos. Aquí nos paramos y damos la enseñanza abierta. El que quiere entrar es libre, el que no, también. El que quiere escuchar, escucha, y el que no, pues no. Así es. Por eso el verso 8 dice lo siguiente, ¿no? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno que da de testimonio de que vive. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Por qué? Porque era un hombre menor, o sea, bíblicamente, históricamente, dice que sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces, ¿quién nos está enseñando esto aquí? El Espíritu de Dios. Totalmente. Lo que el Espíritu de Dios nos quiere mostrar, el sacerdocio de Cristo hoy está como intercesor en nuestras vidas. Pero la obediencia y la fe en Él, la confianza en Él, es el fundamento para esa intercesión. ¿Cómo va a interceder Dios por nosotros en plena desobediencia? Él no consecuenta el pecado. Por eso dice que al contrito y humillado Dios y al endurecido, vámonos. Y pudiendo entrar a la presencia por el camino nuevo y vivo que Él abrió. ¿Y cómo lo abrió? Obedeciendo a la voluntad del Padre. Él es nuestro precursor, va por delante, nos muestra que la obediencia
tiene bendición. Porque él murió en obediencia y el Padre lo resucita y le da un nombre que es sobre todo nombre. Es el precursor. Y a partir de Génesis, en esa parte, Melquisedec desaparece. Ya no se habla más como se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de nadie de ellos. Pero sin embargo, fíjate, al desaparecer así, nos deja claro que Dios sigue siendo un Dios de vivos. No se menciona la muerte de Melquisedec, aunque se entiende, murió. Pero lo que quiere mostrarnos la Escritura, que Dios sigue siendo un Dios de vivos, está presente. Melquisedec, se entiende, en su muerte entró a la presencia de Dios. Por eso es un Dios de vivos. Porque cuando dice que no tuvo ni padre ni madre, pues no viene de Marte, ¿no? Tuvo papá y mamá y nació naturalmente. Pero eso es lo que nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él está afirmando el sacerdocio de Cristo. Anótale ahí que no tiene principio y no tiene fin. Porque Cristo no tiene principio y no tiene fin. El sacerdocio de Aarón tuvo principio y se acabó. Se cumplió toda la ley sacerdotal en Cristo. El sacerdocio de Aarón, con todo su esplendor, fue temporal. Y el de Melquisedec, bíblicamente lo que nos quiere mostrar, no tuvo principio y no tuvo fin. Aunque sabemos literalmente que él nació y murió. Entonces, quiere establecer claramente el sacerdocio perpetuo de Dios. Él es nuestro gran sumo sacerdote. No sabemos qué hacer, no sabemos. Ve a Dios. Y Él se revela en las Escrituras. Abre tu Biblia. Se ha perdido eso. Abre tu Biblia, ten tu electrónica, como la quieras tener, pero ten tu Biblia ahí. Hoy se ha perdido. Apocalipsis capítulo 1, verso número 18. Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 18. Y en Romanos 6:9 habla de la resurrección de Cristo y que la muerte ya no se enseñoreará más de él. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 7 y 8? ¿Sí? Que el sacerdocio de Cristo es perpetuo, no termina. Por eso él toma, el escritor de Hebreos, vamos a la fuente, él toma el Salmo 110, versículo número 4. Salmo 110, versículo número 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, vamos a retomar el versículo, nomás a leer el versículo 9 y 10, que es el antesala de lo que vamos a ver dentro de 8 días. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto es muy fuerte, aunque tiene un contexto cultural judío.
El contexto está hablando de la bendición de Melquisedec a Abraham. Entonces, fíjate lo que te estoy poniendo, lo que Dios nos pone enfrente. Tú y yo a veces podíamos venir de familias inconversas, familias en impiedad, ajenas de Dios, idólatras. Pero hoy tú estás aquí, convertido en la gracia de Dios. Tu obediencia, tu comunión con Dios va a ser el punto de partida para tus descendencias. ¿Estás entendiendo esto? Porque en ti está tu descendencia dentro de ti, dice aquí. Los lomos, lo puedo decir abiertamente, significan los testículos, los espermatozoides, donde está la vida. Pues eso es lo que está mostrando. Fíjate, ¿quieres cambiar tu descendencia? Hoy tú eres una parte fundamental para eso. ¿Quieres llegar al final y bendecir a tu descendencia? ¿O quieres llegar al final y que no se acerquen a ti porque los has vacunado contra Cristo? Fíjate, está bien fuerte. Porque hoy muchos jóvenes no quieren oír nada de Dios porque sus propios padres en su religiosidad los han alejado de Dios. Porque sí, de eso venimos. Yo me incluyo, aunque yo no vengo de eso, gracias a Dios. Mis padres creyentes, mis abuelos creyentes. Yo soy testigo de esa credibilidad de ellos, de ambos abuelos, paternos y maternos. Pero sin embargo es bien importante. Hoy nosotros no entendemos esto y hoy tú estás aquí para edificar lo que viene en tu familia, lo que vas a trascender o destruir lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque tú eres un eslabón para que tu descendencia se acerque a Dios. O eres el eslabón, la cadena que se rompe para que se vayan al mundo. ¿Eres el eslabón para que vean en ti a ese Dios? ¿O para que digan, todos los cristianos son hipócritas? Qué fuerte, ¿no? Que puedes venir de eso, puedes venir de toda la familia divorciada. Tú no te tienes que divorciar. Puedes venir toda la familia metida en el alcoholismo, en la religión. Tú no, aunque lo hayas participado. Porque es obvio, se aprende, ya lo vimos, la violencia se aprende. Yo lo decía el jueves, 2 de los 10 amigos que tienen tus hijos, 2, por lo menos estadísticamente, consumen alcohol y droga. ¿Con quién están tus hijos? Es que mi hijo nomás va a la plaza. Mira, en la plaza traen Jumex metido con alcohol. Y van a los Oxxos, son menores de edad y la gente del Oxxo les compra las cosas. Pero tu ejemplo de integridad, de lo que eres en Dios, funciona. Lo dejamos aquí porque ya, como siempre, se va el tiempo volando. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. No se pierdan esta parte de la carta de los Colosenses, a ver hasta dónde avanzamos. Y recuerden que el lunes están invitados desde las 10 de la mañana. Tenemos nuestro evento de Jupomone. No va a ser transmitido, va a ser grabado, porque vamos a hablar cosas que en este momento tenemos que. De hecho, creo que vamos a pedir que apaguen celulares para que no lo graben. No vamos a decir nada incorrecto, nada más. Estamos en una situación legal un poquito complicada. El cambio que dio ya lo daremos a conocer, pero precisamente por eso. Entonces es lo que vamos a hacer y va a estar abierto aquí desde las 9 de la mañana. Estaremos aquí
y iniciamos nuestra reunión desde las 10 de la mañana. Es un día largo, voy a dar tres enseñanzas acerca del libro de Habacuc. El tema es esperar en Dios, y ahí estaremos. Entonces el día lunes es feriado. Si no te vas a la tamaliza, si no te vas a nada de eso, aquí estamos. Si te vas a la tamaliza, pues tráenos unos, ¿no? Eso es, ¿cómo le dicen? Las guajolotas, ¿no? Un verdecito con un tamalito, con un bolillito, ¿sí? O rojo, pero oaxaqueño. Ok, Dios les bendiga a todos, buenos días. De mole.